Vamos a empezar nuestra clase. Pues bienvenidos, esta es nuestra cuarta lección de nuestra materia de Panorama del Antiguo Testamento. Continuamos con los libros que componen el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y en esta ocasión vamos a hablar del libro de Levítico. Voy a compartir pantalla, permítanme por favor. Listo. Vamos a hablar del libro de Levítico. Levítico, lo que quisiera decir es perteneciente a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas son la tribu de Leví, que es la tribu que el Señor seleccionó para su servicio. Por lo tanto, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos Josué. A los levitas, a los descendientes de Leví, no les toca heredad física, no les toca tierra, porque su porción es el Señor, ya que ellos se dedican al servicio del Señor. Les decía yo, este libro, como todos los del Pentateuco, fue escrito por Moisés, escrito en el mismo lapso de tiempo, aproximadamente entre el 1450 y el 1400 antes de Cristo, obviamente. Y este libro, después de que venimos de 2 libros que cubren un periodo de tiempo muy grande, se siente como que chiquito, porque este libro solamente cubre 50 días de acontecimientos básicamente en el monte Sinaí. Aquí se nos habla, este libro obviamente es una continuación inmediata del Éxodo y comienza con un Israel que ya terminó la construcción del tabernáculo y ahora hay que empezar a funcionar. Tiene que empezar a funcionar el tabernáculo y entonces este libro, Dios les da todo lo que contiene en este libro como básicamente un manual de instrucciones para los sacerdotes. En este libro se consagran los sacerdotes y se les dan todas las instrucciones para todas las labores que tienen que hacer dentro del tabernáculo. Las palabras clave de este libro pues son santidad y expiación, que es la forma en la cual nos podemos acercar, o bueno, el pueblo en ese momento se podía acercar a Dios, solamente a través de la santidad, o sea, de permanecer apartados, y la expiación, puesto que somos pecadores y se necesita expiación por sangre. Por lo mismo, el versículo clave en esta ocasión es el 17:11, que en su última parte nos dice, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí está hablando, este versículo habla del sacrificio, empieza a describir el sistema de sacrificios. El gran mensaje de este libro es el acercamiento del hombre pecador a un Dios santo. ¿Cómo puede su pueblo impuro acercarse a un Dios puro y santo? En resumen, un resumen rápido de qué se trata Levíticos. Les decía yo, es un manual para sacerdotes. Levíticos básicamente es para el Antiguo Testamento como primera, segunda de Timoteo y Tito para nosotros. Son las instrucciones para la gente que sirve al Señor. Entonces, el Levítico es para los sacerdotes del Antiguo Testamento y las que se les llaman las cartas pastorales, pues son para precisamente los pastores. Establece leyes de pureza física, espiritual y moral. Les decía yo que en la cuestión de físicas, ¿a qué se refiere? Habla de salud. Se dan muchas leyes sanitarias y hay muchas cuestiones. Aquí es donde se empieza a ampliar esta cuestión de la ley, como en la clase pasada les decía yo que les compartí que la ley no son solo los 10 mandamientos que me mandaron en su tarea, la ley son más de 600 mandamientos. Entonces, la gran mayoría de los mandamientos están en este libro, de los mandamientos de la Torá, que es la ley judía, están en este libro. En Levítico, les digo porque está así, todo lo que tienen que hacer los sacerdotes y cómo deben de aplicarlo para con el pueblo de Dios. Asimismo, se detallan las 5 ofrendas principales, que las vamos a ver, el holocausto, las ofrendas de harina, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la expiación. También tenemos, y se hace una descripción de la consagración del rol de Aarón como sacerdote, él y sus hijos, ¿sí? Y nos habla también de las leyes de sacerdocio, limpieza, día de la expiación, leyes para santidad y las fiestas del Señor, que tienen un significado muy importante para nosotros, aunque usted no lo crea. Aquí lo vamos a ver. Como siempre, tiene divisiones principales, como lo hemos visto en otros libros. ¿Cuáles son las divisiones de este libro? Este libro se divide, es un libro que nos habla de la adoración a Dios, el sistema de adoración a Dios. Por lo tanto, se nos divide en 3. Se nos divide en preparación para la adoración, provisión para la adoración,
preparación para la adoración y el periodo de adoración. Entonces, ahorita vamos a empezar por la provisión para la adoración. O sea, ¿qué es lo que tenemos que tener? ¿Qué es lo que se tiene que tener dispuesto para poder acercarse a Dios? Número uno, lo más importante es el sacrificio. Ya ha quedado establecido desde Éxodo, ya lo sabíamos, que se requiere un sacrificio para poder borrar los pecados. Un sacrificio que incluya sangre. Entonces, digamos que en Éxodo se nos introdujo este concepto, aquí se nos dice cómo, la manera en la que se tiene que realizar este asunto de los sacrificios, y entonces nos habla del holocausto, que es en sí el sacrificio que tiene que ver con la expiación y la consagración, o sea, con el borrar los pecados y con el consagrarse al Señor. Tenemos la oblación, que es acción de gracias, que son ofrendas para acción de gracias. Estas ofrendas son ofrendas que no son de sangre, estas ofrendas son de harina y de aceite, precisamente porque no son para pagar pecados, son para agradecerle a Dios por algo que haya hecho por la persona. Ofrenda de paz es eso, pues para estar en paz con Dios. La oblación, perdón, es el único tipo de ofrenda que no es ofrenda de sangre. Todas las demás son ofrendas de sangre, todas las demás. Entonces después tenemos la ofrenda de paz, ergo la paz con Dios, estar en paz con Dios. Después tenemos la ofrenda por el pecado, que es la ofrenda que permite la reconciliación con Dios, el poder regresar a esa posición, en este caso, hablando de este caso, de pueblo escogido, de volver a ser el pueblo de Dios, de volver a pertenecer al pueblo de Dios. Y la ofrenda de expiación, que es la limpieza de la culpa, ¿sí? Ojo, la ofrenda por el pecado lo que hacía era borrar el pecado, pero la ofrenda de expiación lo que hace es limpiar, ¿sí? Y la ofrenda de la expiación se hacía por el pueblo, se hacía en general, la hacía el sacerdote, el sumo sacerdote, por todo el pueblo. Y también tenemos la consagración del sacerdote, ¿sí? Que esto se hacía cada año. Primero se empieza con Aarón como sumo sacerdote y después cada año se iba rotando en el sistema de sacerdotes de toda la casta sacerdotal que se fue desarrollando. Cada año se rotaba el sumo sacerdote, ¿sí? Más adelante, para los tiempos de Jesús, ya no tenía nada que ver, ya no respetaban esta cuestión, y resulta que el puesto de sumo sacerdote prácticamente se heredaba, ¿no? Vemos como el sumo sacerdote que estaba cuando los tiempos de Jesús, pues era Caifás, pero se nos dice que el sumo sacerdote anterior había sido su suegro y había durado muchos años, y Caifás también tenía muchos años, cosa que no es lo que estaba establecido en la ley originalmente, ¿sí? Después tenemos la preparación para la adoración. Primero tenemos que tener las cosas listas, ahora tenemos que prepararnos nosotros, y aquí se nos habla de purificación. ¿A qué se refiere la purificación? Todo lo que tenga que ver con la comida, con los cuerpos de las personas. Aquí se nos habla de las leyes de la lepra y las leyes que tienen que ver con flujos corporales, ¿sí? O sea, el cuerpo y la comida que se le presenta a Dios tiene que estar puro, tiene que ser purificado, puesto que su estado natural no es puro, obviamente, su estado natural es corrupto, entonces se tiene que purificar. Después tenemos la expiación como proceso, les digo que es, se va especificando. La expiación puede ser por sí mismo, o sea, la persona puede ir a expiar sus pecados, puede ser por el pueblo, que es la que yo les había mencionado, que se hacía una vez al año, y también se habla de la víctima propiciatoria, o sea, las características que tenía que cumplir el animalito que iba a servir como sacrificio, obviamente en lugar de. Aquí a lo que se nos muestra es que teóricamente o técnicamente el que tendría que ser sacrificado sería el pecador, o sea, la persona, pero pues como obviamente la persona no se iba a sacrificar, ¿sí? Entonces lo que hacía era usar una víctima propiciatoria. De aquí viene la expresión chivo expiatorio, que es usar a alguien que no tenía la culpa, o sea, usar a un animalito que no tenía culpa de nada y sacrificarlo para que nosotros no nos pase nada. De aquí viene, de aquí salió, de esos pobres chivitos que tenían que sacrificar. Y también tenemos la separación, o sea, por ejemplo, las especificaciones del lugar de adoración, cómo se tenía que entrar,
al lugar santo, al lugar santísimo, cómo se tenían que manejar en el templo, en el tabernáculo, perdón. También se especifica que no se puede comer sangre, aquí se repite que no se puede comer sangre, porque en la sangre está la vida, por lo tanto, no se puede comer sangre. Habla de los pecados relacionados con el sexo, hay instrucciones varias, les digo, cuestiones sanitarias y cuestiones varias, y también habla de las cualidades del sacerdote, o sea, qué credenciales de calificación tiene que tener un varón para poder ser sacerdote, que obviamente siempre lo primero era que perteneciera a la tribu de Leví, y ya de ahí hay otra serie de requisitos, ¿sí? Pero entonces es lo que tenía que hacer. Y entonces llegamos al periodo 3, ¿sí? Y o sea, la parte 3, perdón, que es el periodo de adoración. Ahora sí, ya entramos a el proceso mismo de la adoración, de que es de lo que se trata. En realidad es todo lo que vimos atrás, es la preparación para llegar a este punto, que es adorar a Dios, poder adorar a Dios de la manera correcta, de la manera que Él ha establecido. Entonces, primero tenemos, dentro del periodo de adoración, tenemos que todo se tiene que hacer en el tiempo especificado por Dios. Sí. Bueno, antes de continuar, perdón, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario en estas dos primeras etapas? ¿Nada? ¿Vamos bien? Ok. No. Perfecto. Ya no oigo el ruidito. ¿Saben qué creo que era? Las bocinas. Sí, adelante. Por eso dicen que, con eso que dices que no se puede comer sangre, eso se aplica hasta ahora, por ejemplo, para comer morcilla o algo así. ¿Eso se aplica ahora hasta en la actualidad? No, ya no. Ya no, ¿y por qué? Ya podemos comer de todo, ¿no? No importa de si todo. es la sangre del... Ok. De Usted todo. tome su vasito de sangre. Amén. No se preocupe. O sea, no se preocupe. A los que les gustan los toros pueden ir por su vasito de sangre. Escucha, es que tengo unos hermanos en Cristo que comen de todo, pero específicamente la morcilla no la comen. Y me explicaban ellos, bueno, no me explicaron bien, ¿verdad? Pero algo relacionado porque la morcilla es la sangre. Entonces, ¿sí? Comen de todo menos eso. Entonces, por menos eso pregunté. Mira, el hecho de que se coma, ¿por qué comemos de todo? O sea, ¿por qué los judíos no comían ciertas cosas y nosotros sí comemos de todo? Básicamente, ojo, fíjense, básicamente las restricciones alimentarias de los judíos tienen mucho que ver con cuestiones de salud, ¿sí? Tienen mucho que ver con cuestiones de salud. No podían comerse ciertos tipos de animales. Recordemos que en esa época no había refrigeradores, no había conservadores, no había nada de eso. Entonces había ciertos tipos de animales que se descomponían más rápido o que eran más propensos a transmitir enfermedades. Por ejemplo, el cerdo. El cerdo, cuando no es un animal saludable y no ha estado bien cuidado, puede transmitir enfermedades muy graves al ser humano, como la cisticercosis y otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pero bueno, cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿sí? Recordemos en Hechos, tenemos el pasaje en el cual Pedro tiene una visión, el que le da el Señor, en la cual él ve bajar del cielo un paño, y dice que cuando se abren las 4 esquinas del paño, vio a todo tipo de animal, puros e impuros, lo especifica, puros e impuros, y escuchó una voz que le decía, Pedro, mata y come. Y eso se repitió 4 veces, 3 o 4 veces, normalmente. ¿Y qué quiere decir? Que ya todos, y él dice, yo no voy a comer eso porque es impuro. Y Dios le dice, no llames impuro a lo que el Señor ya purificó, ya no hay problema. ¿Sí? Eso lo estoy parafraseando, no lo dijo Dios así, ya no hay problema, ya pueden comer de todo. ¿Sí? Ahora, no se especifica, en ese punto no hay una especificación sobre la sangre. ¿Sí? Hay una especificación sobre la sangre en Hechos, pero es una cuestión que tiene que ver con los judíos. Cuando Pablo se encuentra con la iglesia de Jerusalén, que es la iglesia madre, digamos que de ahí salieron todos, y se dan cuenta, Pablo les va a contar que están creciendo muchísimo la iglesia entre los gentiles, que el Señor se está moviendo de una manera impresionante entre los gentiles. Ellos le dicen que no hay ningún problema, que entienden que viene de parte de Dios y que
pero que entonces solamente, dice, pero solamente por motivos de conciencia, o sea, para que no nos sintamos incómodos, pídeles por favor que cumplan ciertos requisitos, y uno de ellos es el asunto de comer sangre, pero no lo están diciendo, o sea, no lo dicen de parte de Dios, no es un mandato de Dios, es una cuestión de conciencia de los judíos, de que para ellos eso sí ya era muy gacho, entonces era así de que nomás por favor no vayan a hacer esto porque sí me da guacala. Así, básicamente así lo están diciendo, pero no hay ninguna especificación en el Nuevo Testamento, y al entender que el Señor ya ha purificado todo, pues se puede entender que la sangre ya está permitida comérsela. Yo, particularmente, a mí no me gusta, es cuestión de gusto, a mí no me gusta, pero si a alguien le gusta, y ya vi a Sherry así con sus manitas de que sí le gusta, adelante, no hay problema, ya no hay ningún problema al respecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? Continuamos. Bueno, pues entonces les decía. ¿Sí, Jaime? Ok. Entonces, continuamos. Les decía yo, ahora sí ya entramos al periodo de adoración, ahora sí ya es a lo que venimos, ahora sí que es a lo que venimos, y les digo, pero se tiene que hacer en el tiempo especificado. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de caos, y Dios siempre ha establecido la manera en la que quiere que se le adore, precisamente porque Él no quiere que hagamos un relajo, o sea, la adoración a Dios no es un relajo, la adoración a Dios no es el pretexto para perder el control, no es el pretexto para hacer un desgarriate, o sea, no. Y entonces, por lo mismo, el Señor dejó muy determinado y muy especificado cómo y cuándo se le debe de adorar, ¿sí? En todo este sistema. Entonces, para empezar, primero tenemos el séptimo día, o sea, esa es lo vamos a llamar fiesta, aunque no es una fiesta como tal, no, o sea, no es de pachanga, o sea, me refiero a que es una celebración. Y entonces, la principal, digamos, pues es el séptimo día. Está lo vimos en los mandamientos, y es el asunto de, actualmente se conoce, bueno, la Biblia también lo menciona así, es el sábado. Es el hecho de consagrar el séptimo día para descanso del Señor. Después, ahora sí ya tenemos las fiestas especiales, que son fiestas específicas que el Señor fue determinando. Son 7 fiestas a lo largo del año. Primero tenemos la fiesta de la Pascua, que es la conmemoración del Éxodo. ¿Sí? Es precisamente la fiesta para dar gracias a Dios que los sacó de Egipto y que atravesaron el Mar Rojo. Esa es la fiesta de la Pascua. Esa fiesta se celebra en lo que para nosotros sería más o menos el 14 de abril. Recordemos que el calendario hebreo no es igual al calendario gregoriano, que es el que nosotros seguimos. Hay una diferencia de unos días y hay un mes que se intercambia en unos años. Está muy complicado el calendario hebreo, entonces no son fechas exactas por lo mismo. Más o menos por ahí del 14 de abril se celebra la Pascua. Por lo mismo también no coincide la Pascua judía con la Pascua cristiana, la Pascua que nosotros celebramos. Aunque está basado en lo mismo, no coincide. ¿Por qué? Por cuestiones de calendario, ¿sí? Para nosotros, para los creyentes, es una fecha móvil. Cada año cae para las mismas, más o menos la misma semana, pero se mueve, no es el mismo día. Pero bueno. Después tenemos la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta se realiza 2 días después. Se realiza un día después, perdón, es al día siguiente de la Pascua. De hecho, hay quienes la consideran como una continuación de la fiesta de la Pascua, como que es de lo mismo, y conmemora la pureza en la que debe andar el pueblo después de haber derramado la sangre expiatoria de la Pascua, ¿sí? Después tenemos la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias se da 3 días después de la Pascua. Es el día posterior al día de reposo de la Pascua, que fue el día de los panes sin levadura, y era el tiempo para traer las primicias de los primeros frutos de la siega al Señor. Lo primero que produjo el campo se le entrega al Señor.
Después tenemos la fiesta de Pentecostés o de las semanas. ¿Por qué de las semanas? Porque se realiza 7 semanas después, pues no se cuenta. Son 50 días después de la fiesta de las primicias, más o menos por ahí del 6º, 7º día de junio. A mí casi siempre un año sí y un año no me toca hacer Pentecostés, porque yo nací el 7 de junio. Entonces, casi siempre es un año sí, un año no, un año sí, un año no. Aquí lo que se hace es que es el final de la cosecha del trigo y entonces lo que se hace es que se le entrega, se le ofrece el grano nuevo, el grano que se cosechó, se le ofrece al Señor. Todo el grano que se cosechó, o sea, obviamente no se sacrifica, no se quema, pero se hace esta fiesta para agradecer toda esta cosecha nueva. No es por el grano almacenado, sino por el que se acaba de cosechar. Y también dentro de la ley, dentro de la tradición judía, este día también lo celebran los judíos como el día que Dios le entregó la Torá a Moisés. Son 50 días. ¿Se acuerdan que Moisés se fue al monte y se estuvo allá arriba solo varios días y luego ya regresó? Entonces son 50, más o menos aproximadamente 50 días. Y entonces los judíos celebran en esta fecha de Pentecostés, la fecha en la que recibieron la ley. ¿Sí? Después tenemos la fiesta de las trompetas. Esta se da más o menos por ahí del primer día de octubre. Y las trompetas son sonadas para reunir al pueblo de Dios en una santa convocación. Es para recordarle al pueblo, tienen que ofrecer sacrificios y recordarle al pueblo que tienen que ser un pueblo santo y que tienen que acudir al llamado del Señor. Por eso se suenan las trompetas. Después tenemos la fiesta de la expiación. En la fiesta de la expiación, el sacerdote entraba al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo, una vez al año, como les decía yo. Este pasaje registra el mandato para que el pueblo de Israel aparte un día solemne para la reflexión. Este día no se hace nada y se supone que tiene que estar consagrado a las actividades del templo, bueno, del tabernáculo en este caso, posteriormente del templo. Es más o menos el 10º día de octubre, aproximadamente por ahí del 10 de octubre cae la fiesta de la expiación. Y la última fiesta que aparece aquí en Levítico es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos esta sí era una fiesta. Esta sí era pachanga, las otras son así como celebraciones solemnes, pero tabernáculos es una fiesta, es un tiempo de regocijo para dar gracias a la liberación y sobre todo a la provisión de Dios para Israel durante el tiempo que anduvo en el desierto, ¿sí? Es un tiempo cuando llegaron a la tierra prometida, es ver hacia atrás con gratitud por todo lo que hizo Dios para liberarlos y proveer durante los tiempos difíciles en el desierto. Durante esta fiesta se acostumbra, y lo hacen actualmente los judíos ortodoxos lo hacen, se acostumbra salir a acampar, se usa mucho salir a acampar y se acostumbra a armar tiendas con ramas de árboles o con palmas. Ya la gente más moderna se arma su tienda de campaña comprada, pero los son más tradicionales, la hace así con sus ramitas y toda la cosa. Hay una cuestión de unos limones involucrados que no sé exactamente por qué, pero me acuerdo que cuelgan un limón, no sé por qué, eso sí, les voy a mentir, no sé por qué, pero cuelgan un limón en la entrada de la tienda. Después tenemos, ya después de que tenemos estas fiestas especiales, tenemos también otra conmemoración específica, que es el 7º año, en la cual aquí el Señor les dice que cada 7 años tienen que dejar descansar la tierra un año. Un año no se debe de cultivar y se tiene que dejar descansar. Entonces se hacía una preparación especial para con este motivo. Y después tenemos, ya por último, así como conmemoración especial, específica, tenemos el año del jubileo. El año de jubileo es un año cada 50 años y es un año en donde se celebra la libertad, se celebra la liberación, los esclavos se liberan, los deudores también se dejan en libertad, o sea, se cancelan las deudas, se liberan los esclavos y en general se da una restitución de todo lo que se haya prestado, de todas las cuestiones, o sea, volvemos a empezar, es un borrón y cuenta nueva. De eso se trataba la fiesta del jubileo, ¿sí?
A ver. Ahora, aquí está un calendario, les digo, ahorita probablemente no lo alcancen a ver muy bien, pero ya saben que les voy a compartir en la presentación para que nos demos una idea de en qué fechas más o menos se daban las fiestas. Entonces, voy a cambiarme, a ver, ay, perdón, ahí está. Oh, espérenme, ahí está. Primero, en la parte de la primavera, aproximadamente en la primavera, se da la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura y la fiesta de las primicias se dan más o menos entre la mitad de marzo y la mitad de abril. Después la fiesta de la fiesta de Pentecostés, les digo, se da más o menos al principio de junio. Pasa todo el verano, y cuando vamos a entrar al otoño, estamos entrando al otoño por aquí de finales de septiembre, principios de octubre, se dan la fiesta de las trompetas y la fiesta del perdón o de la expiación. Y la última que tenemos, que también es más o menos a mediados de octubre, es la fiesta de los tabernáculos. Ahora, hay otras dos fiestas que están dentro del calendario hebreo, que son fiestas que los judíos cumplen así, o sea, estas son las 9 fiestas sagradas de los judíos. Pero las últimas dos no están en la Biblia. Las últimas dos, bueno, una sí y la otra no, ahorita les explico. A lo que me refiero es que las últimas dos no están instituidas directamente por Dios, ¿sí? La fiesta del Hanukkah, resulta que, ¿a qué se refiere el Hanukkah? Es una fiesta muy importante para los judíos. La fiesta del Hanukkah o fiesta de las luces, ¿por qué? Resulta que en el periodo de silencio, entre los 400 años que Dios no habló, ¿se acuerdan cuando terminamos con el profeta Malaquías y que no dice nada hasta que empieza Mateo? En ese periodo hubo una invasión de parte de los griegos hacia el pueblo judío. Tomaron el control de Jerusalén, tomaron la ciudad, tomaron el control, obviamente ya existía el templo en ese momento, y entonces por 2 siglos los judíos no pudieron practicar su religión, estuvo prohibida la religión y no podían practicarla. Entonces resulta que más o menos en el 164 antes de Cristo, los judíos conquistan nuevamente Jerusalén a través de la familia de los macabeos. Si alguien alguna vez ha leído una Biblia católica, se acordará que en las Biblias católicas hay 2 libros que se llaman Primero y Segundo de Macabeos, que son básicamente historia judía de ese periodo de silencio, ¿sí? No tiene casi nada de doctrina, es básicamente historia, esos 2 libros. Entonces, bueno, se nos dice que cuando llegan los macabeos y toman la ciudad, y, o sea, le ponen sus cachetadas a los griegos, los expulsan y retoman la ciudad, entonces quieren restituir la adoración a Dios y quieren restituir el funcionamiento del templo. Entonces, dentro de todas las especificaciones que dio Dios, dijo que la lámpara, ¿se acuerdan que en Éxodo hablamos de todos los utensilios y se habla de una lámpara, de un candelabro y de unas lámparas? Bueno, las lámparas y el candelabro se llenaban con aceite y Dios había determinado que esas lámparas nunca debían apagarse, nunca, tenían que estar prendidas las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, por eso había sacerdotes dedicados exclusivamente a estar al pendiente de que no se les acabara el aceite a las lámparas, para que no se apagaran. Entonces, resulta que cuando ya llegan los macabeos, corren a los griegos y entran al templo, el templo obviamente pues estaba medio destruido, porque lo habían profanado, y encuentran una lámpara. Y entonces quieren restituir la adoración a Dios, pero resulta que solo es una lámpara que tiene aceite para un día. Y se dio un milagro, según se dice en esta historia, que resulta que la lámpara brilló, el aceite de la lámpara duró por 8 días, en lo que ya ellos pudieron conseguir aceite y todo para que ya empezaran a funcionar otra vez. Entonces se celebra que por 8 días no se apagó la luz con el aceite que correspondía a un solo día. Por eso es la fiesta de las luces, ¿sí? Pero les digo, esta fiesta pertenece a la tradición judía y no aparece en la Biblia. En nuestras Biblias no aparece nada relacionado con esta fiesta. Y la segunda fiesta, que sí aparece, pero no está instituida por Dios, es la fiesta del Purim.
La fiesta del Purim está instituida, aparece por primera vez en el libro de Esther y se refiere a que, bueno, los que ya conocen la historia de Esther, resulta que Mardoqueo, un judío, ellos están viviendo en Babilonia, viviendo bajo las órdenes del rey persa, y resulta que Mardoqueo no se quiere inclinar ante el primer ministro de persa, Amán. Tenía que inclinarse, ojo, por señal de respeto, no era adoración. Amán no pedía adoración para él, pedía respeto y tenía que inclinarse. Mardoqueo, diciendo que era judío, que él no se inclinaba ante nadie que no fuera Dios, hace enojar a Amán por esa actitud, y entonces Amán jura que va a matar a todos los judíos, gracias al berrinche de Mardoqueo, ¿sí? Entonces dice que los va a matar a todos, que está determinado a destruir a todos los judíos. Pasan un montón de cosas, cuando tengan tiempo leen el libro de Esther, y entonces resulta que al final de cuentas la provisión del Señor, la mano de Dios, mueve todas las cosas de manera que no solamente no exterminan a los judíos, sino que al que terminan matando, pues es Amán, al que terminan ejecutando es Amán. Entonces, en el libro de Esther se especifica que Mardoqueo, ojo, no Dios, Mardoqueo mandó instituir una fiesta para que se recordara por los siglos de los siglos lo que había hecho. No es una fiesta para darle gloria a Dios como todas las demás, no está instituida por Dios y Dios no tiene nada que ver, ¿sí? Es una fiesta para darle gloria a un evento puramente humano, ¿sí? Y entonces resulta que se celebra, es una especie, como dices, también es una fiesta, es pachanga. Esta sí es pachanga, porque es una especie de carnaval, es una cosa parecida al carnaval, tan así, que el Talmud, que es otro libro sagrado, no la Torá, el Talmud, otro libro sagrado, anima a beber con alegría tras la festiva comida. O sea, que se pongan hasta las chanclas, no pasa nada en esos días, ¿no? Que coman y que sí, que coman y que se pongan hasta las chanclas, no pasa nada. Que se disfracen, se usan disfraces, la gente se disfraza y se lee el libro de Esther en la sinagoga. Como es un libro muy cortito, el libro de Esther se lee de un tirón, o sea, lo leen en una ceremonia, y cada vez que se menciona el nombre de Amán, la gente hace ruido, chifla y dice que pueden tener sonajas, chiflan, gritan, así de ¡bú! ¡Bájenlo! ¡Bú! Así, cada vez que el rabino menciona el nombre de Amán. Y como se menciona mucho, pues ya se imaginarán el jolgorio que se hace, porque se menciona muchas veces el nombre a todo lo largo del libro, ¿no? Pero entonces, bueno, estas son las 9 fiestas judías solemnes, o sea, las 9 fiestas sagradas judías, de las cuales 7 fueron instituidas específicamente por el Señor para Él, para adorarlo a Él, para darle gloria a Él, para que el pueblo no se olvide de lo que Él ha hecho por ellos, ¿sí? Ahora, venimos a la parte que nos gusta, bueno, que es la parte que a mí más me gusta. ¿Dónde encontramos a Cristo? ¿Cómo vemos a Jesús en el Levítico? Ay, perdón, dice en Éxodo, es Levítico. ¿Cómo lo encontramos en Levítico? ¿Cómo lo vemos? A Jesús, básicamente, miren, a Jesús le podemos encontrar a través de todas las ofrendas, ¿sí? Obviamente, por la expiación, pues Él es el Cordero Pascual, obviamente Él es el Cordero. En la ofrenda de la oblación, que son las ofrendas que no son de sangre, se considera que la ofrenda de harina tiene que ver con la humanidad de Cristo, que también es 100% humano, pero la ofrenda de aceite se refiere a su divinidad y se refiere a que el Espíritu Santo estaba con él durante su ministerio aquí en la tierra. Y vaya, las ofrendas de expiación, pues obviamente Él expió nuestros pecados en la cruz. O sea, todas las ofrendas tienen que ver con Jesús, ¿sí? Sí. Una pregunta, ya que ahí aparece, justo estoy leyendo Levítico, la unción con aceite. Aún hay unos personajes en la actualidad que ungen con aceite. ¿Qué significado tiene eso ahora? Ninguno. Para el Nuevo Testamento solamente se menciona en una ocasión el asunto de ungir con aceite, y está en Santiago
y dice que es para enfermos, que hay que ungir a los enfermos para que sanen, pero siempre entendiendo que es un símbolo del Espíritu Santo. El aceite no tiene propiedades mágicas, el aceite en sí no hace nada, simplemente es una cuestión de un símbolo del Espíritu Santo. Y precisamente, qué bueno que tocas ese tema, Aldemir, precisamente, perdón, mi perro está loca. Aquí en Levítico se menciona el aceite de la unción, efectivamente, se menciona el ungir a las personas. ¿Quiénes eran ungidos? Solamente los reyes y los sacerdotes. El sumo sacerdote, no todos los sacerdotes, el sumo sacerdote y más adelante los reyes. Nadie más se ungía. Y habla también, en esta parte se habla de las repercusiones de utilizar mal el aceite de la unción, de utilizarlo de manera incorrecta. ¿Cuáles eran las repercusiones? Mátenlo. Así. Mátenlo. Si alguien usa el aceite de unción para cualquier otra cosa que no sea ungir a un sumo sacerdote o a un rey, mátelo. Entonces, para nosotros, en esta época, número uno, no tiene aplicación, no sirve, o sea, no tiene ningún propósito, ni siquiera espiritual, no tiene aplicación, porque nosotros actualmente, nadie es sumo sacerdote, que es lo que estamos sabiendo aquí, y es a lo que voy a ir. Nuestro sumo sacerdote es Jesús. No hay otro. Esa es la gran figura que encontramos de Cristo en Levítico. Él es nuestro sumo sacerdote. Nadie más que Cristo en esta época, en nuestra época neotestamentaria, es sumo sacerdote. ¿Sí? Y rey. Solamente él es rey. Ya no, nosotros no tenemos reyes. Nosotros no tenemos reyes. De hecho, los países en los cuales todavía existen las monarquías, los países cristianos, pues sí se hace, se unge cuando hay un nuevo rey, lo ungen con aceite de ungir, porque se considera que está actuando de parte de Dios, ¿no? Pero vaya, para nosotros los cristianos, el rey de reyes, que es lo que dice la Biblia, es Jesús. Entonces, precisamente por eso, cuando Jesús nació, le llevaron mirra. La mirra es un aceite, ¿sí? Y es un aceite que se usa también en los entierros. Entonces, la mirra reflejaba esta cuestión del ungimiento de Jesús como sumo sacerdote, como rey de reyes. Entonces, entre nosotros viles mortales pecadores, nadie tiene la categoría para usar este aceite. Entonces y además ya no tiene uso, precisamente porque nadie ocupa ese tipo de lugares. O sea que si veo a alguien ungir con aceite, lo mato, ¿no? Lo matas. No, te lo echas. No. Pero es Ahora, que sí hay quienes todavía lo practican, ¿no? Ay, claro, y hay Yo me gente que acuerdo incluso unge las paredes. Cuando Carlitos estuvo en el hospital grave, Paco fue con su aceite a orar por él. Yo Bueno, pero es lo recuerdo que eso. digo, eso está en Santiago. Lo que digo, es la única instrucción en el Nuevo Testamento sobre uso de aceite, de ungir con aceite a los enfermos. Entonces, eso sí se puede hacer. Sí, eso sí se puede hacer. Es que yo vi otra situación de alguien conocido, ¿no? No lo voy a ventanear, pero Que lo queme. Que ponía en la puerta y eso, o sea, así como ungiendo, sí, digo. la casa. Sí, ¿no? yo nunca entiendo, y si no lo entiendo, pues no lo acepto tal como tal, ¿no? A menos que yo lo lea y lo siente en mi corazón. Pero sí veía que hacía ese tipo de prácticas, que ungía tu casa, está bendita, y ponía y pasaba aceite en las puertas y no sé qué. Pero yo no lo entendía, por eso lo había leído, sí, pero no entendía. Sí, claro, cuando una frase que me mencionó Jacir desde hace muchos años, ¿no? Que el Nuevo Testamento tiene supremacía sobre el Antiguo Testamento. Así y es. sí, por entonces, pero yo lo leo, y como mencionaba Aime de los hermanos, que por la morcilla
También viene a mi mente lo que mencionaba Jacier. Si es ocasión de pecar a un hermano, pues no lo hagas. Así lo mencionó usted también. Esa era la situación, ¿no? Sí, sí, claro, así es. Hay cosas, Pablo lo dice, hay cosas que si tú en tu conciencia sabes, estás tranquilo que no estás pecando y que no estás ofendiendo a Dios, pero le vas a hacer de tropiezo a alguien más, no lo hagas por motivos de conciencia, lo está diciendo, pero no es porque sea pecado, no es porque esté mal delante de Dios, es para no hacer tropezar a alguien más. Ahora, en la cuestión del aceite, en esta cuestión del ungimiento, he conocido gente que unge casas, he conocido gente que unge coches. Una vez conocimos un pastor que contrató un helicóptero para ungir Chetumal, para tirar aceite. Yo dije, le cae aceite a mi coche y lo demando. Gracias. Para ungir Chetumal. Eso no es bíblico. Pero además no es bíblico, o sea, ni en el Antiguo ni en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, ya les dije, el ungimiento solo era para personas y era para sumo sacerdote y para rey. Nada más. No era para cosas, no era para objetos. Eso, hermanos, es brujería. Eso es brujería. Eso de andar untando aceite y cancelando cosas y cerrando puertas espirituales, eso la Biblia no lo dice en ninguna parte y eso es brujería. ¿Sí? Y además es lo que les digo, el aceite, el mal utilizar el aceite de la unción va a traer consecuencias. Gracias a Dios, no nos morimos en este momento. En Santiago, Pero ¿en qué parte encuentro lo del aceite? está casi al final, no me sé la cita exacta, pero está creo que en el último capítulo, casi al final del libro. Casi al final. Ok, gracias. De nada. Y bueno, continuamos. Sí. ¿Me ibas a decir algo, Jacinto? Sí, bueno, Santiago 5:14. Muchas gracias. Bueno, entonces les decía, regresamos. ¿Cuál es de qué forma encontramos a Cristo en Levítico? Les digo, la gran manera en la que lo encontramos es como sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Ya no necesitamos a nadie más que Él. Ya no necesitamos a nadie más que a Él. Él es el único que intercede ante nosotros por el Padre. Él es el único, Él ya pagó por nuestros pecados. O sea, ya no necesitamos nada. Todo esto que vimos, utensilios, animales, fiestas, tiempos, todo eso ya no es necesario gracias a lo que hizo Jesús en la cruz. Gracias a lo que hizo Cristo, gracias a su sangre redentora, ya no necesitamos hacer nada de eso, nada de todas estas instrucciones, ya no se requieren. Ya no se requieren para nada, gracias al Señor. Y lo puse aquí, en esta diapositiva, porque es algo que la verdad se me hizo muy importante, es muy importante de llamar mucho la atención. Las 7 fiestas que ya estudiamos, que acabamos de ver, las 7 fiestas que el Señor estableció aquí en Levítico, resulta que aparte de que tenían su función principal y primaria es les digo, la adoración a Dios en ese sistema, en el sistema de la ley, de la Torah, pero resulta que estas 7 fiestas también tienen un significado profético, ¿sí? Tienen un significado y una aplicación profética. ¿A qué voy con esto? Las 7 fiestas se dividen en 2 grupos, las primeras 4 y las 3 siguientes. Las 4 primeras fiestas se relacionan con Jesús y su obra aquí en la tierra, su muerte y su resurrección. Ahí les va cómo. La fiesta de la Pascua evidentemente nos habla de Cristo como nuestra Pascua. Y entonces, por eso los cristianos celebramos la Pascua, ¿sí? Esto lo pueden encontrar, bueno, va a estar aquí, pero lo pueden encontrar en 1 Corintios 5:7, donde se nos dice que Cristo es nuestra Pascua. Ya nosotros no celebramos que el Señor nos sacó de Egipto, nosotros celebramos que Cristo nos sacó del mundo. ¿Sí? Por eso nosotros celebramos Pascua. El motivo es diferente, pero el significado es el mismo. ¿Sí? Dios nos sacó
A los judíos los sacó de Egipto, de la esclavitud. A nosotros el Señor nos sacó del mundo y de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Ahora, hay una cosa bien importante. El sacrificio de Cristo, el momento del sacrificio de Jesús, de estar en la cruz y de su muerte, sucedió exactamente a la misma hora en la que se estaban sacrificando los corderos pascuales en el templo. Por eso se mencionan las horas de forma tan específica, ¿sí? Eso lo encuentran en Juan 19:1. Al momento, como se tenían que sacrificar miles de animalitos porque pues tanta gente que iba, ¿sí? Entonces el sacrificio de los animalitos se daba más o menos de las 3 de la tarde a las 6, 7. Ya la agonía de Cristo empezó a las 3 de la tarde y él murió a las 6 de la tarde aproximadamente, que fue cuando se dio el sacrificio de los corderos pascuales. Se estaba dando el sacrificio de nuestro gran y único cordero pascual. Después tenemos la fiesta de los panes sin levadura, que es al día siguiente, se relaciona con el entierro de Jesús. ¿Sí? Tiene relación con la sepultura de Jesús después de ser sacrificado y de que su sacrificio fue perfecto, sin pecado. Los panes sin levadura se relacionan con el hecho de no tener pecado. ¿Se acuerdan que les decía yo? Es una fiesta que celebra la purificación, el mantenerse puros. Por eso es sin levadura, porque en la Biblia la levadura se usa como una figura del pecado. Entonces es sin pecado, sin levadura físicamente. Entonces Jesús murió durante la fiesta de los panes, fue enterrado durante la fiesta de los panes sin levadura. Después tenemos la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias se da al tercer día, que es al día siguiente después del día del día de reposo. Es el día que Jesús resucitó. Cristo es las primicias de los muertos que van a resucitar. Es el primogénito de entre los muertos. Eso está en Colosenses 1:18. Él es las primicias de los que murieron, los que son las primicias de los que van a venir. Eso está en 1 Corintios 15:30. ¿Sí? Y la fiesta de Pentecostés, que se da 50 días después de la fiesta de las primicias, para nosotros también tiene un significado, porque es el día que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y ese día se fundó la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que la fiesta del Pentecostés, que era la fiesta que tenía que ver, fíjense, es la fiesta que tiene que ver con el ofrecerle la cosecha nueva al Señor. Pentecostés ahora es esta nueva cosecha de gente. En esta fiesta, una de las cosas que se hacían en el ritual es que adentro del templo se mecían 2 panes sin levadura. Hay quien dice que lo que pasa es que esa es la parte profética. Un pan era Israel, pero el otro pan era los gentiles que iban a venir, que iban a llegar. Y hay unas coincidencias, bueno, no son coincidencias, me refiero a una correlación muy importante. En el primer Pentecostés Dios entregó la ley y en el segundo Pentecostés Dios entregó a su Espíritu Santo. En el primer Pentecostés, les digo, ocurrió 50 días después de cruzar el Mar Rojo. El segundo Pentecostés se da a los 50 días de la resurrección de Cristo. Y en el primer Pentecostés murieron 3,000 personas, porque fue cuando bajó, ¿se acuerdan? Cuando bajó Moisés del monte y los encontró en la pachanga adorando al becerro de oro, y el Señor, hubo juicio de parte del Señor y murieron 3,000 personas. A ver, ¿quién me puede decir, en el segundo Pentecostés, cuántas personas se salvaron? $3,000. 3,000 personas vivieron. En el primero murieron 3,000, en el segundo vivieron 3,000 personas. Pero se refiere a resucitaron. No, me refiero a salvación, a vida eterna. Ah, es que creo que me pareció leer, pero me confundí entonces. Pensé que decía que resucitaron cuando el Señor entregó. Cuando Jesús murió, cuando el Señor murió y se rasgó el velo del templo, dice que tembló y que salieron muertos de sus tumbas, pero no dice cuántos.
Sí, pero no ok, nos ok. dice cuántos. Pensé que era eso, sí, sí. No. Esto es acá Pentecostés, que fue cuando descendió el Espíritu Santo sobre Pedro, los apóstoles, la gente que estaba en el aposento alto, ¿no? Y que precisamente era el día de Pentecostés. Por eso había tanta gente en Jerusalén, porque era día de fiesta, ¿sí? Era día de fiesta. Entonces vemos cómo estas 4 fiestas, o sea, los eventos más importantes del ministerio de Cristo están íntimamente relacionados con estas 4 fiestas, porque se dieron en el transcurso de estas 4 fiestas, ¿sí? Ahora, el segundo grupo de fiestas, que son las 3 que quedan, las trompetas, la expiación y los tabernáculos. Estas fiestas tienen también un significado profético que no se ha cumplido, porque estas fiestas tienen que ver con la segunda venida de Cristo, ¿sí? Aquí está, miren, aquí hay un esquema, a ver si lo alcanzan a ver, pero si no ya saben que les voy a dar la presentación. Las fiestas de primavera son las primeras Alma, 4 fiestas. Sí, ¿serían fiestas proféticas? así es. La verdad es que sí, yo sé que suena muy pentecostal, pero sí, son fiestas proféticas. Están por cumplirse. Aleluya. Amén. Están por cumplirse. Entonces, de estas fiestas de otoño, estas fiestas de primavera, que eran las primeras 4, se cumplieron históricamente por la primera venida de Cristo. El espacio de tiempo, ya ven cómo son las fiestas de primavera, y luego pasan varios meses, pasan 4 meses, y entonces empiezan las otras 3 fiestas. Ese espacio corresponde a la historia de la iglesia, ¿sí? No quiere decir que son 400 años o 4000 años, no, o sea, no le pongamos números, simplemente es el lapso de tiempo, es el lapso que le corresponde a la iglesia. Y entonces las 3 fiestas que faltan corresponden a la fiesta de las trompetas, tiene que ver con el rapto de la iglesia, ¿sí? En Primera de Tesalonicenses 4:16 se nos dice que vamos a escuchar una trompeta, que se escuchará la trompeta de Dios y seremos arrebatados en el aire. Gloria a Dios. La segunda fiesta, o sea, bueno, no es la segunda, sería la sexta fiesta, que es el día de la expiación, es el día de la segunda venida de Cristo. Sabemos que Él viene, ahora sí, a juzgar, a dar de cachetadas. O sea, ahora sí, ya establecer su reino. Entonces es la expiación para todos los que quedaron aquí. Vamos a ver qué pasó con todos los que quedaron. Entonces, la fiesta del día de la expiación corresponde a la segunda venida de Cristo. Y la fiesta de los tabernáculos corresponde a el milenio, corresponde a la paz, les digo que la fiesta de los tabernáculos es una fiesta, es de regocijo. Y la Biblia nos dice que el milenio va a ser un tiempo de paz y de tranquilidad y de alegría, y nos dice que no va a haber guerras, nos dice que el león y el cordero pastarán juntos, o sea, va a ser un tiempo así de todo peace and love, bien padre y bien bonito. Eso corresponde a la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Y esas son las que nos faltan. Entonces, cerramos. Levítico es una guía para la adoración divina, es un manual para sacerdotes, y Levítico tiene la misma relación con Éxodo como la tienen las epístolas con los evangelios. Como ya les había dicho, son instrucciones para los hombres que sirven de manera directa a Dios. A ver, permítanme. Ok. Listo. ¿Dudas, comentarios, preguntas? En esta también, una L, una A. ¿Estamos bien? Bueno, Sí. Es tu nombre. Abraham. Así como esta, una A. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Abraham, sí. Dejé de escuchar. Ahorita checo qué onda. N. Ah, ok. Bueno, pues entonces, si ya no hay dudas ni comentarios, tarea, que, híjole, hoy de veras fue así en 6, pero alcanzaron. Y hubo más de 2. Hubo más de 2 que
así, pero alcanzaron. Entonces, tarea para la próxima semana. Les voy a pedir, quiero que por favor chequen en sus Biblias y escriban los versículos en el libro de Hebreos, los versículos que se refieren a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Son varios versículos a través de Hebreos. Precisamente Hebreos es una carta, como lo indica su nombre, que está escrita y dirigida específicamente a los judíos, en donde se les explica por qué ya no se necesita todo este sistema del que hemos hablado, porque Cristo es suficiente. Y ahí van explicando a lo largo de esta carta por qué ya no necesitamos todo eso. Ya no necesitamos sacrificar animales, ya no necesitamos hacer fiestas, ya no necesitamos nada, ya no necesitamos contar días, ya no necesitamos nada, Cristo es suficiente. Entonces, los versículos en hebreo que hablan de Jesús como sumo sacerdote. O sea que vamos a poner las citas. Son las citas, pero, o sea, son las citas. Si quieren escribir los versículos ya por su propia, para que se les queden, está bien, pero si me dan la lista de citas, está correcto. Ya si quieren poner los versículos, ya es ya sería es más, sería extra de ustedes, pero serían las citas, la lista de citas. Gracias. Mi duda es, ¿los sacerdotes comían tanto? De todas las ofrendas comían. De todo lo que ofrendían. Bueno, ten en cuenta, sí comían mucho, pero ten en cuenta dos cosas. Una, que no eran 3 sacerdotes, eran un montón. O sea, eran muchos. Al principio, pues sí no eran tantos porque eran Aarón y sus hijos, y después, pero ya luego fueron los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos para cubrir las necesidades de toda la gente. Entonces, al momento, bueno, también se establece que lo que no se puedan comer los sacerdotes se consuma en el fuego. No se puede regalar, no se puede tirar, no se lo puede comer otra persona, solamente ellos. Y lo que ellos no se pudieran comer, se quema. Pero sí, ya en el templo, y eso que por andarse comiendo lo que no debían, por andar agarrando carne de la que no debían, porque hay carne que tenía que consumirse específicamente como ofrenda a Dios. Ellos comían lo que no se ofrendaba a Dios, era lo que se podían comer los sacerdotes, y pues ahora sí que era de lo que vivían, de los diezmos y las ofrendas, o sea, era de lo que vivían los sacerdotes. Sí. Bueno, pues entonces, a ver, entonces es todo por hoy. Voy a detener la grabación